Hermanos, muy buenas noches. Lindo verles otra vez esta noche para el segundo tema de este tiempo de edificación. Voy a invitarles a abrir sus Biblias ahora en el libro de los Hechos. Vamos a leer en Hechos capítulo 20, del versículo 17 hasta el fin del capítulo. Hechos capítulo 20, vamos a leer del verso 17 hasta el fin del capítulo 20. Aquí el apóstol Pablo llama a los ancianos de la iglesia en Éfeso. Justo el día de ayer estuvimos considerando 1 Timoteo y las instrucciones de Pablo en cuanto a los ancianos en Éfeso. Lo que tenemos aquí es un incidente que ocurrió antes. Vamos a leer la palabra de Dios. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo les protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Que Dios bendiga esa porción de su palabra. Pero pueden notar, hermanos, ahí el peligro del sentimentalismo.
el peligro del sentimentalismo. Porque Pablo habló a los ancianos cosas muy importantes. Pero pueden ver en el verso 38 al final, ¿qué fue lo que le dolió? ¿Qué fue lo que le dolió a los ancianos? De todo lo que Pablo dijo, ¿qué les dolió? Que no lo iban a ver más. Pero pregunta, hermanos, ¿era eso lo más importante que Pablo dijo? Eso no era lo más importante. Lo más importante era que después de mi partida van a venir los rapaces que van a destruir la iglesia. Qué triste que no lloraron por eso. Sentimentalismo. Qué triste que estos ancianos no captaron lo que Pablo estaba queriendo decir. Esta noche vamos a tocar el segundo tema el tema que me han pedido tocar, que tiene que ver con doctrina sana. Vimos el día de ayer, tomando la analogía de una madre criando a sus hijos, que una madre tiene una doble responsabilidad. En primer lugar, para criar bien a su bebé, a sus hijos pequeños, la madre tiene que cuidar al bebé de gérmenes o alimentos que pueden dañar la salud del bebé. Pero en segundo lugar, la madre también tiene que dar a ese bebé alimento sólido que le va a ayudar a crecer y a ser sano. Y aquí tenemos el doble énfasis de este tema de doctrina sana. El día de ayer vimos que el primer peligro que hay que tener cuidado en la iglesia es en cuanto a doctrinas enfermizas, doctrinas que te van a provocar alguna enfermedad, te van a contagiar con algún germen espiritual. Y vimos el día de ayer la forma de contrarrestar eso, las cosas que Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 1. Eso fue la parte negativa. Esta noche quiero ir a la parte positiva y contestar esta pregunta: ¿cuál es el alimento sólido que puede fortalecer la vida espiritual de la iglesia? Ahora, permíteme decir enseguida que aquí no estamos tratando un tema abstracto, no es un tema teórico. Este es un tema de vital importancia. Estamos esta noche celebrando el primer aniversario de esa iglesia sureste. Obviamente el anhelo del pastor Víctor y los líderes de esta iglesia es que esta congregación pueda crecer y crecer y crecer para la gloria del Señor Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo se va a dar eso? ¿Qué puede el pastor hacer para garantizar o asegurar un crecimiento fuerte, vigoroso de esta congregación? Bueno, tiene que ver con el alimento que se le va a dar. Pero en segundo lugar, es un tema práctico para cada creyente. Si yo te pregunto esta noche, ¿cómo anda tu vida espiritual? ¿Te sientes fuerte en tu vida espiritual o estás débil en tu vida espiritual? ¿Estás venciendo, triunfando, victorioso en Cristo o te sientes derrotado y débil? Bueno, en gran medida, nuestra condición espiritual depende del alimento que estamos tomando. Si no estás tomando alimento saludable, no te sorprendas que eres débil en tu vida espiritual. ¿Te imaginas un joven que en un día lo único que come en todo el día es un pan tostado en la mañana, nada más, todo el día? Y el día siguiente come otro pan tostado. Y el día siguiente otro pan tostado. Y todo el día solo come un pan tostado. Después de un mes, ¿cómo estará esa persona? Raquítico, ¿no es cierto? Y el creyente que lee la Biblia 10 minutos cada día, ¿sí eso? ¿Cómo será su vida espiritual? Por supuesto que va a estar débil.
Lo triste de la vida cristiana es que la gran mayoría de creyentes se preocupan mucho más por alimentar su cuerpo que por alimentar su alma. Cuando el alma es muchísimo más importante que el cuerpo. El cuerpo solo lo tendrás aquí en la tierra por lo mucho 70 años. Tu alma es eterna. Así que si algo vas a descuidar, descuida tu cuerpo. No descuides tu alma. Es demasiado importante. Entonces esta noche queremos contestar esta pregunta. ¿Cuál es ese alimento sólido que puede alimentar mi alma personal? ¿Y cuál es ese alimento sólido que la iglesia necesita para estar firme para los últimos tiempos? Eso es lo que yo quiero contestar esta noche. En primer lugar, la primera característica de una enseñanza saludable que nos va a fortalecer en la vida espiritual es que tiene que ser una enseñanza que glorifica a Dios. Tenemos que analizar lo que estamos enseñando o lo que estamos ingiriendo en prédicas y en sermones que escuchamos. Y la primera pregunta que tenemos que hacer es la siguiente: ¿este predicador glorifica a Dios? Esta enseñanza que se nos está dando, ¿es una enseñanza que glorifica a Dios? ¿O qué está glorificando? La pregunta se torna muy importante en estos días, porque vivimos en una época donde el mundo ha destronado a Dios y ha entronado al ser humano. Es decir, es una época humanista. Dios ha sido destronado. Lo que Dios manda, lo que Dios exige, las Naciones Unidas, los parlamentos del mundo se están apresurando por negar todo esto. Y están pasando leyes para satisfacer el ser humano. Por eso hoy en día un libro se escribió recientemente que tiene como título El Dios Hombre. El Dios Hombre. No hablando del Señor Jesús como encarnado. Están diciendo que el ser humano se está divinizando. El ser humano se está volviendo Dios. Es la idea que están diciendo. Y hermanos, vamos a tener que luchar contra esa corriente y volver al énfasis bíblico, que la meta del creyente es glorificar a Dios. Quiero llevarles a un pasaje en Isaías. Vamos a Isaías capítulo 2 un momento. Quiero notar con ustedes dos versículos aquí que me parece sintetizan lo que está en el corazón de Dios, lo que Dios tiene como propósito hacer en esta tierra. Miremos Isaías 2, el versículo 11. De repente quieres colorear o marcar estos versículos en la Biblia porque son tan importantes. Es una suerte de coro que se va repitiendo en este sermón de Isaías. Versículo 11 dice: la altivez, que es el orgullo, ¿no es cierto? La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Lo repite verso 17, ¿no es cierto? La altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Lo que Isaías está diciendo, o mejor dicho, lo que Dios está diciendo a través de Isaías, es que el plan de Dios no es glorificar al hombre. El plan de Dios no es exaltar a los seres humanos. El plan de Dios es humillar al ser humano y exaltar a Dios. Y la iglesia tiene que tomar eso en serio, porque si no vamos a chocar frontalmente con los planes y los propósitos de Dios. Ahora quiero llevarles a 1 Corintios para ver cómo el apóstol Pablo
entendiendo esta enseñanza, lo llevaba a la práctica en su ministerio. Pablo era un tremendo apóstol, y aquí en 1 Corintios capítulo 1 tenemos una ventana al corazón de Pablo para entender cómo Pablo pensaba acerca de su ministerio. Miren lo que leemos aquí en 1 Corintios 1, versículo 22 al verso 24. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque los judíos, ¿qué piden los judíos, hermanos? Señales. ¿Qué dice ahí? Señales. Los judíos piden señales. Es orgullo, ¿no es cierto? El judío dice lo siguiente: mira, Pablo, somos judíos. Tenemos a Moisés, los profetas, grandes señales. Si tú quieres que te escuchemos como judíos, haz señales pues. Porque si no haces señales, no te vamos a escuchar. La actitud del judío. ¿Qué del griego? Los griegos, dice Pablo, ¿qué buscan los griegos? ¿Qué dice el versículo? Sabiduría. Sabiduría. ¿Por qué? Porque los griegos eran grandes filósofos. Y los griegos miraban a Pablo y decían: mira, Pablo, si tú quieres que tomemos en serio lo que tú estás diciendo, háblanos filosóficamente, danos bastante sabiduría. Así que Pablo se pone a pensar: esto es lo que los seres humanos quieren. Los judíos en la sinagoga quieren que haga señales. Los griegos en el mercado quieren que yo hable filosofía. Ahora se pregunta Pablo se pregunta: ¿podría hacerlo? ¿Puedo hacer señales? Claro que podía. Era apóstol, podía hacer señales. Y Pablo se preguntaba: ¿puedo hablar filosóficamente? Por supuesto que sí. Pablo era un tremendo intelectual, formado a los pies de grandes eruditos. Pero miren la actitud de Pablo. Los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Yo les podría dar eso. Pero nosotros, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es tropezadero, para los gentiles es locura. Así que el apóstol Pablo, a propósito, rehúsa predicar lo que los seres humanos quieren en su orgullo. Y Pablo predica un mensaje que para la raza humana, sean judíos o griegos, era una total insensatez. Y uno se pregunta: pero Pablo, ¿qué estás haciendo? ¿Acaso no quieres ganar gente para Cristo? ¿O será que tú no amas las almas? ¿Y será que porque no amas a las almas te pones tan pedante, tan difícil en predicar? Pero ¿qué dice Pablo? Miren versículo 24. ¿Por qué el apóstol Pablo decidió hacer esto? Porque Pablo dice: más para los llamados, así los judíos como griegos, Cristo, Él es el poder de Dios. Él es el poder de Dios para la salvación. Cristo es la sabiduría de Dios. Y Pablo se da cuenta que dar a los hombres, es decir, apelar al orgullo del ser humano, no es darle un buen alimento. Lo que el ser humano necesita no es ser enaltecido. Lo que el ser humano necesita ser es quebrantado ante Dios. Ahí empieza la vida espiritual. Y Pablo dice: la marca de una sana enseñanza es que su meta principal es glorificar a Dios, no a los hombres. Así que esta iglesia va a tener que evaluar eso. Y en toda la tarea evangelística y misionera tendrán que preguntarse: ¿estamos queriendo glorificar a Dios en todas las estrategias que usamos? ¿O estamos apelando al orgullo del hombre? Pero aquí dice el apóstol Pablo: la marca de una sana enseñanza es que glorifica a Dios, no los seres humanos. Lamentablemente hay muchas partes del mundo donde la iglesia cristiana se ha debilitado tremendamente.
Y la razón por la cual se debilitaron es que los líderes cristianos han querido congraciarse con los grandes del mundo y han terminado deshonrando a Dios. Así que esta marca de la primera marca de una sana doctrina es que debe glorificar a Dios. La segunda marca de una doctrina saludable que nos va a fortalecer espiritualmente tiene que ser una doctrina cristocéntrica. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué tenemos que predicar en forma cristocéntrica? ¿Y por qué debemos leer libros cristocéntricos? Simplemente porque Cristo es el centro de toda la historia. Así que si el Señor es el centro de toda la historia, tú necesitas tener una doctrina cristocéntrica, centrada en la persona del Señor Jesucristo. Y aquí tenemos la marca de todo verdadero siervo de Dios. Si tú quieres saber si X persona, X predicador es un buen siervo de Dios o es un mal siervo de Dios, pregúntate esta interrogante muy sencilla. ¿Este predicador me habla de Cristo? ¿Me enseña a Cristo? ¿Expone la grandeza, la majestad, la gloria, el poder de Cristo? ¿O de qué está hablando? Hay predicadores que hablan mucho de sí mismos. Hay predicadores que hablan mucho del Espíritu Santo. Hay predicadores que hablan mucho de crecimiento. Pero la marca de aquel verdadero siervo de Dios que quiere nutrirte en tu vida espiritual es que te va a hablar de Cristo. Y aunque otras personas digan, pero hablar de Cristo, dice, ya es anticuado eso, ya queremos algo nuevo para la iglesia. No, la iglesia no necesita algo nuevo, la iglesia necesita algo sólido. La madre que da al bebé, cuando el bebé está los primeros meses, ¿qué le da la madre al bebé? Leche, ¿no es cierto? Y pregunta, hermanos, ¿por cuántos siglos han estado dando leche a bebés las madres? ¿Por cuántos siglos? Desde que la raza humana empezó, ¿no es cierto? ¿Y por qué las madres insisten en dar leche a los bebés todavía en el siglo XXI? La era cibernética, siguen con leche. ¿Acaso no pueden darle algo nuevo a los bebés? La respuesta es que los bebés no necesitan algo nuevo. Los bebés necesitan algo saludable. Y la leche es saludable, aunque sea lo que se viene dando a bebés por miles de años. Y lo que la iglesia de Cristo necesita es Cristo. Aunque lo venimos predicando 2000 años. Porque Cristo es el centro, el corazón de la vida del creyente. Uno de mis predicadores favoritos es un escocés llamado Eric Alexander. Los que saben inglés les recomiendo escuchar sus mensajes, son tremendos. Eric Alexander. Me acuerdo en un sermón, él usó una ilustración para este tema de predicar a Cristo. Eric Alexander era pastor de una iglesia en Escocia. Y un día uno de sus jóvenes tuvo que viajar de Escocia a Londres por su trabajo. Y luego de varios meses en Londres, este joven escribe una carta a su pastor, Eric Alexander, en Escocia. Y le dice lo siguiente: pastor, ya tengo 6 meses en Londres. He visitado varias iglesias. He visto diferentes tipos de cultos. He visto cultos con tremendos coros. He visto iglesias con tremendas obras teatrales. He estado en iglesias donde los expositores han hablado con tremenda elocuencia de toda clase de temas, de la familia, de cómo ser un buen padre, de cómo ser un buen hijo, de la sexualidad, del enamoramiento. Han hablado toda clase de temas por 6 meses. Y el joven terminó la carta diciendo: pero pastor, mi alma está preguntando esto: ¿quién me va a hablar de Cristo? ¿Quién va a alimentar mi alma de Cristo?
Los coros y los teatros son buenos, y los temas como el matrimonio y la familia, el sexo, todo tiene su lugar, pero lo que el creyente necesita, tiene hambre por Cristo. Y si no nos alimentamos de Cristo, estaremos débiles en nuestra vida espiritual. La marca del creyente es el creyente entiende que la vida cristiana consiste en esto: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y si Cristo es mi Salvador, y Él es mi Rey, y Él vive en mí, lo que yo quiero escuchar más que cualquier otro tema es de Cristo. Así que para esta iglesia, sigan el método apostólico. Pablo dice en 1 Corintios 2, versículo 2, yo me propuse no saber ninguna otra cosa que Cristo y Cristo glorificado. Y hermanos, yo les animo no solo buscar eso en su iglesia local, sino cuando están navegando por internet y cuando están buscando libros, busquen libros de Cristo, escuchen mensajes de Cristo, porque Él es nuestra leche, nuestra carne espiritual, en la cual tenemos que alimentarnos. Así que vamos al tercer punto ahora. En tercer lugar, la tercera marca de una enseñanza saludable es que tendrá que ser una enseñanza trinitaria. Una enseñanza trinitaria es una enseñanza que enfoca a la persona de Dios como trino: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, yo sé que hay ciertas personas hoy en día que a veces andan diciendo: mira, esta doctrina de la Trinidad no es tan importante porque ni está en la Biblia. La palabra Trinidad no está en la Biblia, así que como no está en la Biblia, no hay que estar hablando mucho de la Trinidad. Es un argumento totalmente falso. Yo diría, es un argumento satánico. Porque, hermanos, la marca distintiva de la iglesia cristiana, lo que nos marca como no judíos, y no musulmanes, y no hindúes, y no budistas, y no de ninguna otra religión, es que somos trinitarios. Creemos que Dios existe en Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué creemos eso, hermanos? Creemos eso porque Dios se ha revelado así. No es que los teólogos han inventado esta teoría. La iglesia cristiana habla de la Trinidad porque Dios se ha revelado como trino. Y la persona que cuestiona la Trinidad realmente está diciendo que no conoce a Dios. No conoce a Dios. Porque ¿cómo puedes negar que Dios sea trino y decir que conoces a Dios? Porque el único Dios que existe es trino. Y si ese no es tu Dios, no conoces al Dios verdadero. Así que la iglesia tiene que enseñar claramente y tener una doctrina trinitaria. Porque ese es el Dios que adoramos. Y esta doctrina de la Trinidad es de vital importancia para la vida cristiana. Por ejemplo, nuestra vida de oración. ¿A quién oramos? Y la verdad es que hay muchos creyentes confundidos en este asunto. Y cuando tú escuchas a ciertas personas orar, te das cuenta, esta persona no entiende todavía la doctrina de la Trinidad. Algunos oran al Espíritu Santo, a otros oran al Señor Jesús. Cuando la Biblia dice claramente que nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios el Padre. Cristo nos enseñó a orar. Cristo no nos enseñó a orar a Él. Tampoco nos enseñó a orar al Espíritu Santo. Oramos al Padre. El apóstol Pablo dice, ¿no es cierto? Yo doblo mi rodilla
rodillas delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender la doctrina cristiana de la oración. Oramos a Dios el Padre a través de el mediador, que es Dios el Hijo, bajo la inspiración del Espíritu Santo. Ahora, no vamos a crecer en forma saludable si no entendemos la doctrina de la Trinidad y las diversas obras que la Trinidad hacen en nuestra vida cristiana. La salvación, por ejemplo. ¿Quién nos salva? Bueno, decimos Dios, pero eso es simplista, ¿no es cierto? El apóstol Pablo enseña lo siguiente: Dios el Padre es el que predestina y Él es el que escoge desde la eternidad. No es Cristo quien escoge, no es el Espíritu Santo que escoge, es Dios el Padre que escoge. Y el Señor Jesús vino a salvar a los que el Padre había escogido. Y el Señor Jesús dijo: yo pongo mi vida por las ovejas que el Padre me ha dado para salvar. El Padre no dio su vida por nosotros. Hay personas que a veces oran diciendo: Padre, te doy gracias que entregaste tu vida por mí. ¿Qué clase de oración es eso? El Padre no entregó su vida por nosotros. Fue Dios el Hijo que entregó su vida por nosotros. ¿Y Dios el Hijo dónde está ahora? Dios el Hijo no está con nosotros. Dios el Hijo está a la diestra del Padre. El que está con nosotros es el Espíritu del Hijo, que es el Espíritu Santo. Así que no es Cristo que mora en nosotros directamente, es el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Hay tantas cosas fundamentales que el creyente necesita entender para entender bien la vida cristiana. Ahora la pregunta es: ¿cómo vamos a saber todo eso? La iglesia, ¿cómo va a tener una doctrina trinitaria práctica? Bueno, si el pastor le enseña y si los hermanos se están alimentando de esta clase de doctrina sana, con esta característica de una doctrina trinitaria. Una cuarta característica de una doctrina saludable: tiene que ser una doctrina equilibrada. Ahora, como ustedes saben, yo soy de Inglaterra. A veces me pregunta: pastor, de la comida británica, ¿qué le gusta? Y les confieso algo esta noche: a mí me encantan los panqueques británicos. ¿Ya? Los panqueques británicos. Yo puedo comer 4, 5, 6 panqueques grandes sin ningún problema. Me dan un plato de arroz blanco, uy, me cuesta comer eso. Pero 6, 7 panqueques, ningún problema. ¿Ya? Mi paladar británico. Ahora, me encanta panqueques. Pero no voy a estar comiendo panqueques toda la vida, ¿no es cierto? O cambiemos el ejemplo. Hablemos de brócoli, mucho más saludable que el panqueque, ¿no es cierto? Brócoli. Pero tampoco vas a dar al hijo brócoli todos los días. Es decir, un alimento puede ser saludable, pero si le das a una persona solo ese alimento, como brócoli o lo que sea, todos los días, lo saludable se vuelve malo. Toda ama de casa sabe eso. ¿Qué hace el ama de casa? Da una dieta balanceada, ¿no es cierto? Un día es pollo, otro día es pescado, otro día es un bistec, otro día es, ¿no?, frijoles, lo que sea. Y la ama de casa va balanceando, equilibrando la dieta. Eso es muy importante. Es igual en la vida cristiana. Lo que todo creyente y toda iglesia necesita es una alimentación equilibrada, balanceada. Ahora aquí el apóstol Pablo, en Hechos 20, el pasaje que vimos, ¿notaron esta frase bastante conocida? Donde Pablo dice en Hechos 20, versículo 27, yo les he dado todo el consejo de Dios. Y Pablo dice, yo no he rehuido, no me he resistido a darles todo el consejo de Dios. Ahora yo me imagino que el apóstol Pablo tendría sus doctrinas favoritas, ¿cierto? Me imagino que para Pablo la doctrina de la justificación por la fe
una tremenda doctrina que Pablo constantemente quería enseñar. Pero Pablo era sabio. La iglesia no solo necesita la doctrina de la justificación por la fe, necesita también la doctrina de la santificación, y necesita también la doctrina de la redención, y necesita la doctrina de la adopción, y necesita la doctrina de la reconciliación. Y lo que el pastor sabe es que una congregación necesita una dieta balanceada. Hay que darles todo el consejo de Dios. Eso significa que el pastor tiene que estar evaluando constantemente su enseñanza y preguntándose al fin del año: Señor, este año, ¿qué le di a la iglesia? ¿Qué doctrinas, qué aspectos de la vida cristiana enfaticé? Ahora, el siguiente año tendré que enfatizar otros aspectos, y el siguiente año otros aspectos. Y el pastor tiene que tener una lista de lo que va enseñando año tras año, mirar eso y asegurar que está enseñando todo el consejo de Dios. En algunas iglesias hay pastores que su tema favorito es el Espíritu Santo, y todos los domingos: Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. El Espíritu Santo es muy necesario saber su persona, su misterio, pero la iglesia necesita todo el consejo de Dios. Y es igual para nosotros como creyentes. Los creyentes debemos estar leyendo libros de diferentes aspectos doctrinales y teológicos para tener una dieta balanceada. Esto es saludable. Volverte experto, especialista en un área, no es saludable. La enseñanza saludable va a ser una enseñanza equilibrada. Quinto lugar, una enseñanza saludable va a ser una enseñanza ungida por el Espíritu Santo. Esto es muy importante. La iglesia necesita escuchar mensajes ungidos con el poder del Espíritu Santo. Un gran peligro en algunas iglesias es que el pastor enseña doctrina en una forma intelectual, árida, y termina matando la congregación. Y lo digo porque lamentablemente muchas iglesias en Inglaterra, eso es exactamente lo que ha pasado. Iglesias muy ortodoxas, muy evangélicas, muy conservadoras, que se enorgullecen: aquí hay sana doctrina, aquí no entra ninguna falsa doctrina. Está bien, pero la pregunta es: ¿cómo están enseñando la doctrina? Y lamentablemente hay pastores e iglesias donde la doctrina se enseña en forma tan seca, tan árida, tan intelectualizada, que la iglesia se muere espiritualmente. Porque la iglesia no se alimenta solo de teología. La iglesia se alimenta de teología viva, teología dinámica, teología poderosa, teología que transforma tu vida, teología que te lleva a llorar ante el Señor. Y para eso tenemos que predicar con el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que da vitalidad a la doctrina. Es el Espíritu Santo que aplica esa doctrina al corazón del creyente y le lleva a su casa a pensar en lo que el pastor ha dicho sobre esa doctrina, y dobla rodillas delante de Dios y dice: Señor, ayúdame a entender esto, o da gracias a Dios: Señor, qué tremendo. Por primera vez en mi vida, uno podía pensar, primera vez en mi vida entiendo lo que es la redención, porque el pastor predicó con unción, con poder, con el Espíritu Santo. Y eso impactó mi vida. ¿Acaso no era como Cristo enseñaba? Si vamos a Lucas capítulo 4, el Señor está en la sinagoga de Nazaret. ¿Y qué hace el Señor? Le invitan a tomar la palabra. Y el Señor se pone en pie y empieza a predicar de Isaías 61. ¿Y qué dice la gente? La gente quedó maravillada
el poder y la gracia que venía de sus labios. Eso es predicación ungida. La gente quedó impactada y se preguntó, este Jesús, el carpintero de Nazaret, ¿cómo sabe todo esto? ¿Y cómo predica de una forma que nos impacta? Porque el poder del Espíritu Santo estaba en él. O vamos a Hechos capítulo 2. Y el apóstol Pedro predica en Jerusalén. Menos de 2 meses después que mataron al Mesías. Y el apóstol Pedro predica a las mismas personas que crucificaron a Cristo. Solo que cuando Pedro predica, al fin del mensaje, la gente se quebranta. Dicen, Pedro, ¿qué haremos para ser salvos? Porque el Espíritu Santo les compungió el corazón. Ahí está, Pedro predicando tremenda doctrina, tremenda exégesis del Antiguo Testamento, pero con este factor, el poder del Espíritu Santo. Y 3,000 se convirtieron. Esa es enseñanza saludable. Esa es doctrina que alimenta la vida espiritual. Cuando es doctrina encendida con el poder del Espíritu Santo. Así que oren, hermanos, de esta iglesia, oren por su pastor y los que predican aquí, que domingo tras domingo esa palabra no venga en palabras solamente, sino el poder, la demostración del Espíritu Santo, porque eso es lo que alimenta la vida del creyente. Otra marca de enseñanza que nos edifica espiritualmente es que debe ser una enseñanza que abarca todas las Escrituras. Les pregunto, hermanos, ¿cuántos libros tenemos en la Biblia? ¿Cuántos libros hay? 66, ¿no es cierto? El creyente, ¿cuántos de esos libros debe leer? ¿Todos? ¿Están seguros o? Claro, hay que leerlo todo, ¿no es cierto? Bueno, ahora pregúntate, ¿has leído todos? ¿Has leído todos? Algunos sí, muchos no. Te falta entonces. Hay libros que te faltan leer. Y esos libros son importantes porque Dios jamás pierde el tiempo dando los libros que no necesitamos. El creyente necesita los 66 libros, no 65, o 64, o 50, o 40. Necesitamos todos. Y el pastor debe predicar de todos, si es que queda suficiente tiempo en su iglesia. Ahora, no estoy diciendo que hay que ser legalista y pedante y predicar absolutamente todos. Lo que estoy diciendo es que en la Biblia hay una tremenda variedad de literatura y el pastor debe dar a la iglesia un poco de todo. Un poco de libros históricos, un poco de prédica de libros poéticos, un poco de prédicas de libros proféticos, un poco de prédicas de los evangelios, un poco de prédicas de las epístolas, un poco de prédicas de aún esos libros como Apocalipsis y Cantar de Cantares. Todos son importantes. Y si una ama de casa, cuando va al supermercado, a veces le encanta comprar un alimento nuevo para dar a la familia, el pastor también debe estar alimentando sanamente la iglesia, abarcando toda la enseñanza de la palabra de Dios. Las herejías aparecen en la iglesia cuando pastores empiezan a centrarse en 2 o 3 capítulos y arman toda su doctrina de 2 o 3 capítulos y pierden el equilibrio de toda la Biblia. Ayer, por ejemplo, comenté sobre este asunto de esta pregunta que se venía haciendo hace un tiempo: ¿Dios ama o Dios odia a los pecadores? Y hay algunas personas que andan diciendo Dios odia a los pecadores. Es una barbaridad decir eso, que Dios odia a los pecadores. Ahora, yo sé, hermanos, yo sé que hay 3 o 4 salmos quizás donde dice que Dios odia a los pecadores, pero son solo 2 o 3 salmos.
¿Y qué del resto de la Biblia? Este es el peligro. Si te centras en 2 o 3 salmos, pierdes el equilibrio bíblico. Dios no nos dio 2 o 3 salmos, nos dio 150 salmos y 65 libros más. Y tienes que armar tu concepto de Dios frente al pecador, no solo de 2 o 3 salmos, de toda la Biblia. Este es el peligro. Cuando empezamos a especializarnos en 2 o 3 capítulos, ya no es saludable, ya no es saludable. Hay que predicar toda la Biblia. Otro punto aquí, letra G en la separata, si están siguiendo. La enseñanza saludable debe ser una enseñanza integral o coherente. Me explico. Obviamente, la doctrina cristiana es compleja. Cuando hablamos en teología, estamos hablando de la doctrina de Dios, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Estamos hablando de la doctrina del hombre, el hombre como creado imagen y semejanza de Dios, el hombre caído del pecado. Tenemos que hablar acerca de la encarnación de Cristo, hay que hablar de la muerte de Cristo, cómo Dios nos salva. Es decir, la doctrina cristiana es altamente compleja. Pero la doctrina cristiana es un todo, es un sistema integral. Y tenemos que tener ese concepto integral para no caer en contradicciones. Por ejemplo, hay personas, yo sé que esto puede ser un poco polémico, pero me van a perdonar si uso este ejemplo. Pero hay personas que dicen, hay personas que aceptan lo que dice la Biblia de la condición del hombre. El hombre está muerto en sus pecados. El hombre, porque está muerto en sus pecados, el hombre está ciego en cuanto a las cosas espirituales. Y luego preguntas a la persona que ha enseñado eso: ¿y el ser humano tiene libre albedrío para salvarse? Claro, pastor. Pero es una contradicción. Porque un cadáver no tiene libre albedrío, ¿no es cierto? Está muerto, pues, no tiene libertad. Así que, por un lado, enseñar que el ser humano está muerto en sus pecados, como Pablo dice en Efesios 2. Y por otro lado, afirmar que a pesar de eso, el ser humano tiene total libertad de aceptar a Dios cuando Él quiere hacerlo. Es una contradicción. Y eso significa que no has integrado las doctrinas. No los entiendes como un todo. Tomas un poco de aquí y un poco de allá y armas toda una tremenda confusión. Lo que el pastor tiene que hacer es integrar toda la doctrina. Tiene que saber cada una de ellas y tiene que saber cómo están integradas para no caer en contradicciones. Porque lamentablemente uno escucha muchas contradicciones en prédicas que indica que el pastor no ha integrado las ideas. Y al final la iglesia queda totalmente confundida porque escucha al pastor predicar de esta manera, no una forma integral, y la persona al final, el creyente, termina con ideas contradictorias porque el pastor le enseñó cosas contradictorias. Así que aquí hay un gran desafío para todo predicador. Tenemos que integrar las enseñanzas y mostrar cómo una doctrina afecta a otra doctrina, integrarlo todo. Eso es saludable para que los creyentes crezcan con un buen concepto doctrinal en sus mentes. Letra H. Otra marca de una enseñanza saludable es que es práctica y pertinente. Es decir, el gran peligro con enseñar doctrina es que puedes dejarlo todo en algo abstracto, algo teórico. Y hay gente que termina diciendo: ¿sabe qué, pastor? A mí no me interesa mucho doctrina, a mí me interesa la vida cristiana. Bueno, es muy triste escuchar eso. Porque para Pablo, doctrina es vivencia. Pablo no separaba doctrina de la vida cristiana. La vida cristiana es la doctrina
en acción. Y la doctrina va a guiar la vida del creyente. Y por eso tenemos que enseñar doctrina en forma vivencial y no intelectual. Por ejemplo, si algún domingo vamos a predicar de la segunda venida, antes de empezar a predicar de la segunda venida, la pregunta que hay que hacer como pastor es: ¿y a dónde va a ir este mensaje? ¿Cómo va a ayudar la vida práctica del creyente? Porque si no, termina siendo doctrina abstracta. O otro ejemplo, si vamos a hablar del tema de la predestinación, tienes que preguntarte: ¿por qué voy a enseñar eso? ¿Tiene alguna aplicación práctica o es solo doctrina? Bueno, si es solo doctrina, eso no es muy saludable. Los creyentes no vienen a la iglesia el domingo para aprender teoría. Y el pastor tiene que tomar todas las doctrinas y enraizarlas en la práctica. ¿Cómo esto afecta mi vida cristiana? Y ahí está el desafío. Esa es enseñanza saludable, que no es solo teórica, sino es práctica. Y a veces uno se preocupa en las redes, a veces uno ve, hay ciertos grupos, blogs o personas que promueven en las redes, pero todo es doctrina histórica o doctrina abstracta y no tiene nada que ver con la vivencia. Eso no es saludable. Dios no quiere que simplemente llenemos nuestra mente de doctrinas. Esas doctrinas tienen que traducirse en vivencia, si no, no es saludable. No es saludable. Así que tenemos que buscar enseñanzas prácticas y pertinentes para la vida cristiana. Otra marca de una enseñanza saludable es que promueve la adoración. Quizás la pregunta más desafiante para todo predicador es cuando los hermanos salen de la iglesia el domingo después del culto. ¿Cómo salen? Lo que uno anhela es que al fin de la prédica hay un silencio en la iglesia, porque la gente se da cuenta: wow, eso es lo que Dios hace, o así es Dios. Y la gente se postra en adoración, sintiendo: hemos escuchado cosas tremendas de Dios, y antes de ir a la casa, yo quiero un momento de silencio para adorar y bendecir el nombre de Dios por todo lo que Él ha hecho. El apóstol Pablo, lo que me fascina del apóstol Pablo cuando lee sus cartas, es cuántas veces el apóstol Pablo se detiene al escribir y pasa una doxología. No puede contenerse y empieza a alabar y a bendecir a Dios, porque la misma doctrina que él está enseñando le lleva a Pablo a la adoración en plena carta. Y eso es una marca de una buena enseñanza, que deja a la iglesia en silencio, porque Dios está presente. El pastor ha hablado de Dios en su grandeza, su majestad, su obra, y la iglesia queda impactada, quiere alabar, quiere bendecir a Dios. Eso es una enseñanza saludable para la iglesia. Finalmente, hermanos, la última característica que quiero mencionar de una enseñanza saludable es que incentiva el evangelismo y las misiones. El apóstol Pablo era un tremendo pensador. Cartas como Romanos, es llena de tremenda doctrina. Pero si tú lees Romanos con cuidado, vas a encontrar en capítulos 9 y capítulo 10 y capítulo 11, el apóstol Pablo se conmueve por los judíos que conocen a Dios. Y Pablo empieza la carta hablando de teología, de justificación por la fe y todo lo demás. Y al final dice: Señor, yo quisiera que tú me borres a mí del libro de la vida con tal que los judíos sean salvos.
Y Pablo dice, yo anhelo por mis conciudadanos que conozcan a Dios, y yo preferiría yo ser perdido, pero que ellos no se pierdan. Qué lindo, ahí tenemos un pastor, el apóstol Pablo, enseñando tremendas doctrinas, pero de un corazón evangelístico, un corazón misionero. Y al fin de Romanos, ¿qué dice Pablo? Pablo dice, habiendo ya llenado todas estas partes del Evangelio, no me queda más para predicar aquí. Ya me voy a España ahora. Me voy a España. Quiero que te me envíen la obra de España. Qué lindo tener eso, ¿no es cierto? Un pastor doctrinal, un predicador bien doctrinal, pero también con carga por evangelismo y por las misiones. Confieso que me cuesta a mí, hermanos. Yo soy maestro, me dedico a enseñar, pero yo necesito tener mucho más carga evangelístico, hasta misionero. Y el año que viene en nuestra iglesia queremos tener un año de evangelismo, porque tanto el pastor Marco como yo somos maestros, damos mucha doctrina en Coricordia, pero la iglesia necesita evangelismo, misiones, porque si no, no es una enseñanza saludable. Porque una enseñanza que edifica la iglesia va a motivar evangelismo, misiones, y no quedar solo en la iglesia. Termino, hermanos, diciendo lo siguiente. Mis hijos ya han crecido ahora, pero cuando los niños son pequeños, un padre de familia está muy contento cuando ve a los niños correteando en la casa, aunque hagan desorden y bulla y todo lo demás. Pero ¿por qué están correteando? Porque son sanos. Cuando se enferman, ¿cómo se ponen esos niños? Tan tristes, decaídos. Claro, la casa está en silencio y ahí no empezó, ¿no es cierto? Pero el padre se aflige porque el hijo está enfermo, no hay vigor, no hay energía, no hay dinamismo. Y es igual en la iglesia. El pastor a veces mira la iglesia y puede ver a algunos hermanos totalmente apagados, tremendo letargo espiritual. Vienen a la iglesia medio tristones y se van de la iglesia más tristones todavía. Y no hacen nada, no testifican, no comparten, no hacen casi nada en la iglesia. ¿Qué es el problema? Bueno, un problema puede ser falta de buena alimentación espiritual. Porque cuando tú alimentas bien a la iglesia y cuando los hermanos de la iglesia se están alimentando bien, esos hermanos van a tener tremendo gozo, fervor, entusiasmo, energía, vitalidad, van a estar correteando por aquí haciendo una cosa y otra cosa porque están sanos. Y eso es lo que queremos. Una enseñanza en la iglesia que produzca creyentes vigorosos, enérgicos, alegres, gozosos. Solo así vamos a ganar al mundo para Cristo. Así que estemos orando, hermanos, ¿ya? Yo sé que estoy hablando aquí en su aniversario, pero obviamente este tema se aplica a cualquier pastor y cualquier iglesia. Y en Trujillo tenemos muchas iglesias de la Alianza Cristiana. Hay que orar por todas las iglesias de la Alianza. Que Dios nos dé esta clase de enseñanza saludable, para que los miles de creyentes en las alianzas de Trujillo, esos miles de creyentes, tengan una vida espiritual de tanto vigor que ganamos Trujillo para el Señor Jesús. Muy bien, hasta ahí nomás, hermanos, quería compartir esta noche. Permítanme orar un momento y luego pasamos quizás al tiempo de preguntas si quieren hacerlas, pero vamos a terminar pidiendo a Dios que Dios conceda la gracia de dar en esta iglesia esa clase de ministerio, una enseñanza saludable para la gloria del Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por ese tiempo de compartir tu palabra con los hermanos aquí. Te agradezco, Padre, por la vida del pastor Víctor. Oiga, siervo, cuando un pastor deja su iglesia principal, y forma su iglesia con algunos hermanos, y se convierte esta iglesia en una iglesia libre, ¿esta decisión está basada en la sana doctrina?
Bueno, son dos cosas diferentes, creo, ¿no? Un asunto tiene que ver con administración de la iglesia y otro tiene que ver con la enseñanza de la iglesia. Cada congregación, cada denominación tiene su forma administrativa. Entonces, la alianza tiene una forma en la cual una iglesia sale de otra iglesia y hay etapas por las cuales tiene que pasar y luego se vuelve una iglesia independiente. Las iglesias bautistas tienen una forma muy diferente, pentecostales también muy diferente, así que creo que el asunto de administración de la iglesia es un asunto interno para cada denominación. Yo creo que no hay que confundir las cosas. La sana doctrina es lo que enseñamos en cuanto a la vida espiritual del creyente. Cómo la iglesia se administra es un asunto de sabiduría y la práctica de poder organizarse como iglesia. Hoy en día se han escrito coros en la cual no se menciona el nombre de Cristo. ¿Está mal cantar esos coros? Bueno, creo que, como el apóstol Pablo dice, todo es lícito, pero no todo conviene. Creo que, por un lado, el creyente tiene bastante libertad, pero por otro lado también uno quiere ser sabio. Así que si por ahí, por ejemplo, hace un tiempo hubo esa canción, no me acuerdo ahora, cuán bello es el Señor, por ejemplo. Pero aunque usa la palabra Señor, no usa la palabra Cristo. Así que la pregunta de qué Señor está hablando. Y hubo ciertas dudas acerca de si era bueno cantar esa canción o no. Yo diría que mucho depende del corazón de la persona. Pero obviamente empieza a preocupar cuando cantantes componen canciones, parece a propósito sin nombre de Cristo, ¿no? Tú eres mi universo, por ejemplo. Entonces uno piensa, ¿qué está pasando aquí? Porque los cánticos de la iglesia deben centrarse en la persona de Cristo. No debemos tener ninguna vergüenza de cantar de Cristo, y la persona de Cristo debe ser explícito en lo que estamos cantando. Así que no digo que no está bien cantar una canción sin nombre de Cristo, pero lo ideal obviamente es cantar canciones que claramente hablan de nuestro Salvador. Muchas gracias, pastor. Las iglesias que piden el diezmo en una iglesia saludable o no saludable, porque usted predicó anoche que existen muchos pastores, los más ricos del mundo. ¿Cuál es su pensamiento, pastor? Bueno, lamentablemente es muy triste vivir en una etapa de la iglesia en la cual es demasiado obvio que hay pastores o televangelistas que se están enriqueciendo y haciendo una fortuna sacando dinero del pueblo de Dios. Eso está muy mal. La Biblia dice claramente que el ministerio no es para lucrarse. El apóstol Pablo reconocía que el siervo de Dios merece su apoyo económico. Históricamente las iglesias recogen ofrendas para poder dar al pastor, entre otras cosas, un sueldo digno para que él pueda dedicarse a la obra del Señor. Así que me parece que diezmar es correcto, es bíblico. Me parece que la única razón por no diezmar es una suerte de mezquindad con la cosa de Dios. Así que debemos diezmar y ofrendar, pero los pastores tienen que tener mucho cuidado de que no se están lucrando indebidamente. Felizmente en la alianza hay un control bastante fuerte, así que los pastores no se les permite hacerse millonarios como pastores, porque hay un control. Pero hay otras iglesias fuera de la alianza donde pastores ganan demasiado dinero, y ese es un abuso del sistema de los diezmos y las ofrendas. Así que es asunto de ser sabio en cómo se aplica esto. Gracias, pastor. ¿Y cómo debemos actuar frente a las falsas enseñanzas y falsos profetas? ¿Se debe denunciar públicamente para que las personas no sean engañadas? Bueno, hay diferentes niveles de responsabilidad. En primer lugar, el creyente individual, por lo general, nuestra responsabilidad es protegernos de falsas doctrinas.
Eso significa que el creyente no debe sintonizar cualquier programa radial o televisivo y escuchar cualquier predicación. Tiene que escuchar con discernimiento. En segundo lugar, un cristiano no debe leer cualquier libro de cualquier autor cristiano. Debe saber quiénes son los buenos autores cristianos y cuidarse de la falsa doctrina. Así que, en primer lugar, el creyente tiene que cuidarse a sí mismo de falsas enseñanzas. En segundo lugar, obviamente el pastor tiene que proteger la iglesia de falsas doctrinas. Eso por lo general significa que el pastor no va a permitir a cualquier persona predicar porque tiene que proteger la iglesia de eso. Ahora, la pregunta es si somos llamados a denunciar falsas doctrinas. Mucho depende del contexto y las circunstancias. El mandato de Cristo, la gran comisión, no es anda a todo el mundo para desenmascarar falsas doctrinas. Eso no es la gran comisión. La gran comisión es predicar el evangelio. Así que el énfasis en nuestro ministerio personal y como iglesia debe ser positivo. Hablamos el evangelio. Pero pueden haber ciertas circunstancias en la cual, por el bien de otros, hay que denunciar alguna falsa enseñanza. Pero siempre debe ser algo limitado, no algo que hacemos todo el tiempo. Y también debe haber un sentir de tristeza, que tenemos que hacer esto. Y no lo que a veces uno encuentra o siente en algunas personas que tienen el orgullo de andar desenmascarando tanta falsa enseñanza. Ya cuando ya hay cierto orgullo, jactancia de desenmascarar falsa doctrina, me parece que no estamos dentro del marco apostólico, ¿ya? O el espíritu cristiano. Gracias, pastor. Dos preguntas más. Una iglesia que no evangeliza, donde los líderes no se comprometen, donde el pastor no evangeliza y predica de sí mismo y mezcla psicología, filosofía secular, donde no hay maestros, donde los cultos de oración cometen rutina y hay poca asistencia, no es una iglesia saludable. Actualmente estoy en una iglesia así, o sea, no saludable. ¿Qué podría hacer como creyente? ¿Debería seguir con mi familia en dicha iglesia? Bueno, obviamente es importante evaluar lo que estoy recibiendo en la iglesia local. Evaluar no significa juzgar. Hay personas que juzgan muy rápidamente y ven un pequeño desperfecto y ya hacen todo un gran problema y critican en forma exagerada. Eso no está bien. Tampoco está bien quedar en una iglesia año tras año que no te alimenta la palabra de Dios. Eso tampoco está bien. Uno tiene que buscar una vía media, un equilibrio. Lo primero que uno tiene que hacer es orar por el liderazgo. Decir, Señor, danos líderes que te temen, te aman, leen la Biblia, estudian, oran. Tienes que orar. Una vez que vienes orando por esos líderes, luego tienes que hablar con ese líder, acercarte a ellos, tratar de ganarles y compartir tu preocupación. Y claro, si tú vienes orando por mucho tiempo y has hablado con los líderes y has expresado tu preocupación y puedes ver que nada está cambiando, podría llegar un momento cuando Dios te va a guiar a ir a otra iglesia. Pero tiene que ser una decisión lenta, no rápida, porque lamentablemente hay personas que andan de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia, porque en cada iglesia encuentran un pequeño desperfecto y se van a otra iglesia, y eso habla mal de la persona que va saltando de iglesia en iglesia. Así que dejar tu iglesia debe ser una acción de último recurso, después de haber completado todas las cosas que podías hacer, y Dios tiene que confirmar eso para ti. ¿Okay? Pero aún si salieras, no debes salir criticando, condenando, nada de eso. Debes salir con un espíritu de sencillez y humildad, diciendo simplemente, siento que Dios me está llevando a otra iglesia donde puedo alimentarme bien de la palabra de Dios. Punto. Yo creo que es mejor hacer eso.
Amén. Bueno, dejé una pregunta pequeña al último. ¿El creyente pierde la salvación? La pregunta del millón. Lo interesante de la Biblia es que la palabra de Dios contesta la pregunta en dos maneras. Hay versículos que dicen categóricamente la salvación no se pierde. El que comenzó en ustedes la buena obra la va a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo. O las ovejas están en mis manos y yo no las voy a perder y nadie la va a arrebatar de mis manos. Y uno podría citar muchos versículos así. Así que podemos enfocar la enseñanza bíblica de tal manera que indica claramente la salvación no se pierde, porque la salvación es de Dios. Pero la Biblia también advierte del peligro de que tu nombre no sea borrado del libro de la vida. Y el apóstol Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo y lo pongo bajo sujeción, no vaya a ser que predicando a otros, al final yo termine siendo descalificado. En Hebreos advierte a aquellos que pisotean la sangre de Cristo y toman por inmunda la gracia que los salvó. No hay salvación para ellos. Lo que me parece la Biblia enseña es lo siguiente. En términos teológicos, la salvación no se pierde porque la salvación es de Dios. Pero en términos prácticos, el creyente debe vivir como si se podía perder la salvación, para que se cuide y viva en santidad y en temor y asuma su responsabilidad de mantenerse dentro de la gracia de Dios. Creo que si mantenemos ese equilibrio, vamos a ser fiel a la palabra de Dios. Yo no creo que la salvación se pueda perder. Yo creo que cuando Dios salva a una persona, el Espíritu Santo obra en esa persona y lo guarda de caer hasta el final. Yo temo que en muchas iglesias hay personas que piensan que son creyentes y no lo son. Y al final se apartan porque nunca fueron creyentes. Pero también yo tengo mucho temor de personas que andan fácilmente diciendo: no, la salvación no se pierde, y viven en pecado en sus vidas. Y eso es sumamente negativo. Y tenemos que tomar muy en serio las advertencias de la palabra de Dios. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad de separarme de todo pecado y vivir en santidad. Y tengo que trabajar la salvación como si la salvación se podría perder. Y no quiero correr ese riesgo. Sí, una respuesta complicada, pero espero más o menos bíblica. Amén, pastor. Estamos agradecidos, hermanos. Amén, hermano. Muy bien.